Muy buenos días. Qué honor, qué responsabilidad es compartir con ustedes la palabra del Señor en un día como hoy, en este tiempo en que en las alabanzas ha primado la gratitud al Señor. No sé si se dieron cuenta. Y en las oraciones que preceden, ¿qué querrá el Señor decirnos hoy? Ya estamos prontos a ser cuarentones. Alguien dice ojalá. Por supuesto me sumo a la celebración, a la emoción de ser una persona privilegiada, de ser parte de esta iglesia, de palpar la misericordia del Señor a través de personas que han partido, otras que están presentes, otras que han tenido que moverse geográficamente, niñitos. Qué fantástico. Vienen a mi mente distintas remembranzas por las cuales en un principio me quedé aquí, me sentí adoptado, pero también he visto como cuánta otra gente se ha ido acercando al Señor. Gente que viene herida, gente que ha llegado sin conocer a Cristo, gente que ha llegado desde otras latitudes, y todos conformamos una misma familia. Doy gracias a Dios por ese privilegio. Y desde la semana pasada estamos compartiendo esta serie, ¿no?, de vida en misión. ¿Cómo expresar? Bueno, es complejo título. Vida, una vida, es la cualidad de un organismo y que se expresa en misión, con un propósito. Y a mí me corresponde hoy día invitarles a reflexionar respecto a vidas que mientras se expresan generan preguntas. La semana pasada el pastor Alejandro Puley nos exhortó a reconsiderar nuestra misión evangelizadora. En otras palabras, no olvidarnos que hay una esencia en nosotros, hay un motor en todos nosotros que es proclamar la nueva buena de Jesucristo, y que debemos estar preparados para hacerlo en todo momento. Incluso la semana pasada nos dio un mini taller respecto a cómo desarrollar esta herramienta, 2 maneras de vivir. Así es que quienes no participaron o no se acuerdan, pueden ver en YouTube la prédica del domingo pasado. Les cuento que cuando niño y siendo también joven, tuve el privilegio de participar varias veces en campañas evangelísticas. Y un evangelista que a mí me marcó, un evangelista que me inspiró y que me animaba a participar activamente de este movimiento, era el evangelista argentino Luis Palau. Admiré su elocuencia y el don evangelístico que él tenía. Hablo en pasado porque él ya partió a la presencia del Señor. Y días atrás, en YouTube, vi una de las últimas entrevistas que a él le hicieron en el programa La Puerta Abierta de Juan Pablo Bongarrá, un programa que recomiendo verlo porque de repente se entrevistan a distintas personas del mundo cristiano. Y ver una entrevista al pastor Luis Palau semanas o meses previos antes de que él partiera, porque él estuvo luchando con un cáncer bien complicado. Y se le preguntaba por su vida, por su historia, su matrimonio, en fin, distintas cosas que eran interesantes respecto de su vida. Sin embargo, en la mayoría de sus respuestas aparecía esta capacidad persuasiva que él tenía de llevar a la persona, al telespectador, a Cristo. Y no solamente de pensar en Cristo, sino también ser, entre comillas, confrontado, de manera que a uno lo ponía entre la espada y la pared. O tomas tu decisión por seguir a Cristo o no. Y eso a mí me fascinaba, pero también me generaba una sensación
en la que yo decía, ¿cómo me encantaría tener esa capacidad persuasiva a la hora de evangelizar? Porque yo no la tengo. Me encantaría ser como él, pero soy lo que soy. No imagino ser como él, aunque me habría encantado ser como este evangelista. Recordé también mi época de universidad. Y en mi época de universidad yo participé activamente del GBU, el Grupo Bíblico Universitario, y ahí dentro del grupo había una amiga que siempre estaba hablando de Cristo. Lo hacía de una manera muy magnética, pues de ella fluía una capacidad innata de compartir su fe en Jesucristo. Yo igual nunca pude ser como ella, aunque en mi carrera y universidad sí me identifiqué siempre como cristiano, como seguidor de Jesucristo. Mis compañeros veían que participaba activamente valga la redundancia, de actividades evangelísticas, pero no tenía ese don, esa capacidad que tenía esta chica del GBU en invitar a otros, pero también llegar al punto, ¿no? ¿Y estás dispuesta a entregar tu vida a Jesucristo? ¿Estás dispuesta a dejar tu vida bajo el señorío de Jesucristo? No sé si todos ustedes tienen ese arrojo, tienen esa capacidad. Todos estamos llamados a evangelizar, a dar fe respecto de lo que creemos. De lo contrario, estaría hoy día dando un mensaje contraproducente a lo que el pastor Alejandro nos compartió la semana pasada. Pero hay personas que tienen una capacidad especial, tienen una dotación especial para compartir el Evangelio de Jesucristo que no todos tenemos, aunque todos estamos llamados a expresar y a vivir y a compartir el Evangelio. No obstante, hay hermanos, hay hermanas que tienen un don particular de llegar a un punto en donde la persona se siente confrontada a tomar o no una decisión. Quiero compartirles que nuestra serie está basada en un libro que se llama Sorprenda al Mundo. Todavía no sale una edición impresa en Chile, espero pronto salga. Lamentablemente está en inglés y entiendo que ya están saliendo algunas copias en español, pero en el extranjero. Espero que pronto podamos tener acceso a este librito. Y el autor, que es Michael Frost, él dice que la misión evangelística funciona activamente cuando vivimos una vida generosa, hospitalaria, guiada por el Espíritu Santo y semejante a Cristo como misioneros en el lugar donde estamos. En otras palabras, viviendo vidas transformadas que generan preguntas. Ese es un punto. Y el segundo, ¿cuándo funciona efectivamente la misión evangelística? Cuando estos evangelistas dotados se expresan y se nos unen para compartir con nuestros vecinos y amigos, guiándolos a tomar una decisión de seguir o no seguir a Jesucristo. Qué importantes son la presencia de estos dos tipos de personas en la congregación. La mayoría de nosotros, no la mayoría, todos nosotros estamos llamados a marcar una diferencia. Nuestras vidas deberían generar preguntas. Ya vamos a hablar respecto de qué tipo de preguntas. Pero también entre algunos de ustedes hay evangelistas dotados, en donde el Espíritu Santo les ha dado una capacidad persuasiva única y que parece que últimamente estamos echando de menos. Pero la iglesia hoy día pareciera ser que está careciendo de lo uno y de lo otro. Vidas que generan vidas que por el hecho de manifestarse como vidas cristianas generan preguntas
porque hoy día nadie se hace una pregunta al respecto. Y por otro lado, personas que tengan la capacidad, la dotación particular de la evangelización. ¿Saben ustedes que en el libro de los Colosenses, bueno, esa es una carta de Pablo y Timoteo a la iglesia que está en Colosa? Pablo está en la cárcel, ¿ya? Y ahí escribe lo siguiente en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 2 al 6, aparece lo que les voy a leer a continuación. Dice así: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pablo y Timoteo escriben esta carta estimulante a la iglesia de Colosas. Recomiendo leer los capítulos previos del libro de los Colosenses para entender de mejor forma este extracto de la palabra. Hay dos solicitudes que Pablo hace a la iglesia en estos versos, solicitudes que nos pueden orientar para la reflexión de hoy. Primero, Pablo anima y solicita a sus destinatarios orar en actitud vigilante, orar en estado de alerta. ¿Qué descubrimos en esta invitación? Ahí dice Pablo que oremos con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Qué significará tener una mente alerta? ¿Una mente con expectativas? ¿Una mente consciente de la realidad compleja que nos toca vivir? ¿Una mente consciente con la realidad del reino? ¿Será que esto significa que hay que orar en todo tiempo? Yo creo que todas las anteriores. Tener expectativas, que en nuestra oración seamos conscientes de la realidad a veces cruda, fantástica, compleja, fascinante que nos toca vivir. Ser también conscientes de que al orar estamos teniendo ingreso al reino de Dios. Entramos en otra dimensión. Y hay muchas otras implicaciones de lo que significa tener una mente alerta y vigilante a la hora de orar. ¿Y cómo tener un corazón agradecido? Miren, Pablo está diciéndole a sus destinatarios, oren con gratitud. ¿Y dónde está Pablo? Está en la cárcel. Él podría mandar una carta depre, oren por mí, por favor, me siento pésimo, me siento enfermo, estoy pasando frío, qué injusticia. Está alentando y desde esa cárcel parece que han salido otras cartitas a otras congregaciones. Y con autoridad dice, sean agradecidos, oren con gratitud. Y es por eso que me emocioné cuando cantábamos recién, antes de nuestras oraciones, canciones de gratitud al Señor. Hay de repente canciones que nos inspiran a alabar o a pensar en lo que está arriba, pero qué rico es poder partir un tiempo como este proyectándonos a agradecer a Dios. Días atrás, los Años Dorados, el grupo de Años Dorados de esta iglesia recibió una nota, un WhatsApp, un audio de nuestra hermana Liliana Dolatz. Para quienes no la conocen, ella es la fundadora de Años Dorados, tiene 88 años
está padeciendo un severo cáncer al páncreas. Ayer nuevamente fue intervenida con una fragilidad enorme, pero ¿saben ustedes que en este mensaje, pese a su debilidad, ella nos mandó un audio dando gracias a Dios, agradeciéndole a todas las personas que están orando por ella y reafirmando su esperanza en la eternidad, y nos animaba a permanecer en Jesús. Y días atrás, cuando la visitamos con Darwin, ella nos dijo: yo no sé qué es lo que quiere el Señor conmigo, si quiere que ya me vaya, porque yo estoy lista para cruzar el río. Pero ayúdenme a orar para estar en sintonía con el propósito de Dios. Y salimos uno llega a visitarla con una carga, pobrecita, ¿no? Y sin embargo, después de salir con ella, uno sale empoderado a servir, a honrar a Jesucristo. Gratitud. Pablo también le pide a los hermanos de Colosa que oren por ellos, pero no por el hecho de que está en la cárcel sufriendo, sino para que tengan oportunidades, para que se le abran las puertas para seguir proclamando, para que haya más oportunidades, para que más personas puedan conocer a Cristo. Pablo es un evangelista dotado. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Colosas: oren por nosotros, porque nosotros estamos para proclamar el evangelio de Cristo a quienes no lo conocen. Oren para que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo. Y es interesante porque al finalizar el libro de los Hechos, Lucas dice que Pablo, si no me equivoco, estaba en la cárcel, pero no había impedimento para la proclamación del evangelio. Es como raro leer el término del libro de los Hechos. ¿Cómo es eso? De que si el evangelista está en la cárcel, sin embargo, no hay impedimento para la proclamación del evangelio. Es extraño. De repente nosotros anteponemos los sufrimientos, los problemas, las situaciones difíciles, como que eso, no, es que eso me obstaculiza vivir mi vida cristiana, me obstaculiza hablar del Señor a mi familia. Ay, es que supiera, pastor, algunos me dicen. Yo mismo de repente antepongo mis problemas en circunstancias que Pablo no ve su problema. Pablo ve la necesidad, las oportunidades para que el evangelio del Señor se extienda en el mayor espectro posible. Pablo también anima a los creyentes a que vivan sabiamente entre los no creyentes y que aprovechen cada oportunidad. Qué triste es vivir en una sociedad en donde se dice que han vivido creyentes, porque somos de una sociedad cristiana, pero parece que los protagonistas de esta sociedad cristiana no hemos sido tan sabios, porque miremos cómo está nuestra sociedad. Pablo anima a los creyentes a que vivan sabiamente entre los no creyentes y que aprovechen cada oportunidad. ¿Cómo? Que la distinción de los creyentes sea una conversación cordial y agradable con los no creyentes. ¿Es posible que los creyentes tengan temas de conversación con los no creyentes? Yo recuerdo que en la formación que yo tuve cuando niño era no juntarse con el mundo. ¿Ya? Y mientras más tiempo esté en la iglesia, mejor. Porque en la iglesia estamos los buenos. Qué raro, ¿no? ¿Cómo hemos malentendido el evangelio en circunstancias de que si Pablo dice que se nos distinga por una conversación cordial y agradable, eso implica que tenemos que estar en el mundo como oró Jesucristo. No te ruego que los saques del mundo. Vayan,
por todo el mundo. Es una instrucción de Jesucristo. Vayan. Sean parte de, participen, involúcrense. Pero háganlo, ¿ya? ¿Cómo? Con conversaciones cordiales y agradables, viviendo sabiamente. Que ojalá la gente diga de ti: qué fantástico es poder estar contigo, qué fantástico es poder trabajar con este tipo, qué grato es poder compartir la mesa del casino con esta colega. Me encanta estar contigo en mi grupo de estudio. ¿Me invitas? Desprendo de estas palabras de Pablo lo obvio. Un cristiano o una cristiana está llamada a vincularse con los no creyentes de una manera natural y atrayente. Que los creyentes, dice Pablo, puedan responder con respuestas adecuadas a las preguntas de los no creyentes. Y ya vamos llegando aquí al punto. En otras palabras, que las conversaciones y que ojalá la conducta de los creyentes provoquen preguntas que van a tener una respuesta. Si bien la respuesta final es Cristo, la vida de un creyente o una creyente genera preguntas a sus cercanos no creyentes. De manera que este llamado es para todos nosotros. Vivir vidas que generen preguntas. Como dice el apóstol Pedro en su carta de Primera de Pedro 3:15 al 16, y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cómo hacerlo? Con humildad y respeto y manteniendo limpias las conciencias. Entonces, si la gente habla mal en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Haciendo lo correcto, vuestras vidas van a generar preguntas. Hermanas y hermanos de Encuentro con Cristo, ¿qué preguntas surgen hoy ante las cuales debemos responder con sabiduría y consecuencia en el lugar donde ustedes están, si es que están? Una pregunta que sigue estando presente, ¿no? ¿Cómo tratamos con el sufrimiento? Esa es una tremenda pregunta que aparece hoy día en las conversaciones a la hora de profundizar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dices tú? ¿Cómo entendemos el sufrimiento? Otra pregunta que hoy día, dentro de muchas otras, ¿cómo tratar con el desánimo en esta sociedad del cansancio, donde hay desánimo? Oye, ¿por qué ustedes en tu casa abren las puertas a tanta gente? ¿Me amará Dios si tengo una opción sexual diferente? ¿Cómo creer en las iglesias si ya es una institución que está tan desprestigiada? ¿Por qué te vinculas con tantos extranjeros tú? ¿Por qué los domingos dedicas tanto tiempo a tu comunidad? ¿Por qué elegiste esa carrera para estudiar cuando tú podrías haber estudiado algo mucho más rentable? ¿Por qué inviertes tanto dinero en proyectos sociales que a ti no te rentan? Y así pueden surgir muchas otras preguntas. A mí esta reflexión me dejó también con varias preguntas desafiantes. Primero,
ante la primera instrucción de Pablo respecto de orar, ¿cómo y qué oramos los miembros de Encuentro con Cristo? Primero, ¿estamos orando? ¿Nos distingue una vida de oración? Otra pregunta que me surgió mientras le daba vuelta a este texto: ¿quiénes son y quiénes serán los evangelistas dotados de encuentro con Cristo? Algunos a lo mejor dirán son los pastores. Yo creo que hoy día en nuestra sociedad no necesariamente los pastores somos los evangelistas dotados, porque los evangelistas dotados deben expresarse en el lugar en donde ustedes están. Los pastores estamos para equipar a los evangelistas dotados. Otra pregunta, iglesia, hermanos, hermanas, en su grupo pequeño, ¿ustedes han identificado algún evangelista dotado? ¿Se han percatado que hay alguien en particular que tiene ese sello, ese don? ¿Está orando por él? ¿Estás orando por ella? Yo identifiqué a algunos y debo reconocer que a veces no he orado por ellos. De hecho, en la reunión de oración estuve orando por uno de ellos que me decía, por otra razón me pidió oración, porque se sentía cansado, se sentía desgastado, se sentía frustrado. Y sin embargo, es una de estas personas que está evangelizando en el lugar donde está. Hermanas y hermanos, tu vida, tu estilo de vida, ¿está generando preguntas? ¿Preguntas que llevan a respuestas redentoras? ¿O está generando preguntas de inconsistencia, preguntas de inconsecuencia? Y si hay preguntas, ¿qué estamos respondiendo? ¿Tenemos la capacidad de entender? ¿Tenemos la sensibilidad para comprender las preguntas de nuestros cercanos que no conocen a Jesucristo? ¿O hemos adquirido una mentalidad de juicio, llegar y hablar sin necesariamente entender la pregunta? Antes de que llegue la pregunta ya llegamos con el martillo del juicio, condenando. En estos 39 años de encuentro con Cristo, a partir de esta reflexión quiero dejarles 3 desafíos que surgen de esta lectura de Pablo a los colosenses. Primero, orar en estado de alerta. Hay veces en las que cuesta orar. Qué lindo es ver esta cantidad de hermanos y hermanas hoy domingo. Pero ¿saben? Los días, el único día al mes que se invita a la iglesia a orar, que es el primer o segundo jueves de cada mes, son contados con los dedos de 4 manos los que vienen a orar. Recuerden, probablemente sé que varios de ustedes oran de manera personal, no cuestiono eso, pero creo que ya es hora que como iglesia Encuentro con Cristo, como comunidad, como un solo organismo, valoremos lo que implica la oración. Y ojalá que para el próximo llamado a la oración de ese día jueves, la iglesia Encuentro con Cristo esté dando señal que ya tiene 39 años de madurez y considera que la oración es un pilar fundamental en su misión. Ojalá oremos comunitariamente. Ojalá vuestros grupos pequeños estén orando. Ojalá que en las distintas actividades y ministerios de nuestra iglesia la oración sea la base sobre la cual estamos edificando los distintos proyectos y actividades. A lo mejor
algunos de ustedes, hombres o mujeres, son un evangelista o una evangelista dotada y está durmiendo y no se ha dado cuenta porque no se ha atrevido a hablar de Cristo, y el Espíritu Santo está ahí con el deseo de sorprenderles. Despierten, evangelistas dotados, despierten. Hoy la proclamación no requiere necesariamente de predicadores, sino de personas que expresan la habilidad de comunicar el Evangelio de Jesucristo de una manera fresca, creativa y pertinente. Por ejemplo, a través de las redes sociales, a través del arte, a través del arte audible o a través del arte literario. Deben haber distintas maneras de hacerlo. Un buen desafío que tenemos como iglesia es identificar, equipar y movilizar a los evangelistas dotados de encuentro con Cristo. Profesores de Megapixel, ¿sabían ustedes que dentro de sus alumnos probablemente hay muchos evangelistas dotados que tienen la capacidad que da el Espíritu de Dios para marcar una diferencia en la evangelización, en la nueva evangelización, en este nuevo tiempo? Yo me quedé con el modelo que les presenté a ustedes, el modelo del evangelista, donde nosotros llevábamos a nuestros amigos a una campaña. Creo que ese modelo de hoy ya no es pertinente, pero fue efectivo en esa generación. Hoy día la evangelización se expresa de otra manera. Un llamado, y tercer, el último desafío, es un llamado a toda la iglesia, encuentro con Cristo. 39 años, que ojalá en este año 39 seamos una iglesia en donde sus miembros viven una vida que genera preguntas. Todos estamos llamados a vivir vidas diferentes, pero que reflejan una sola manera de vivir: vivir para honrar a Jesucristo. Y esta es una invitación urgente, necesaria, por sobre la evangelización. ¿Qué sacamos con hablar de Cristo si nuestras vidas o nuestra manera de comportarnos es incompatible con nuestro mensaje? Hace más de un año que decidí a regañadientas y no tan convencido de participar del comité de administración de mi edificio. Ha sido un dolor de cabeza, ha sido un dolor de guata, ya más de algún ataque de nervios, y lo digo en serio, es terrible. Sobre todo porque comprobamos que vivimos en un país que se ha acostumbrado al clientelismo, en donde la gente llega y asume de los servidores y espera todo, pero sin dar nada. Recibir críticas en el WhatsApp casi todas las semanas, críticas por lo que se hace y lo que no se hace, incluso malos tratos. Pero esa es nuestra realidad. Escucho de mucha gente decir, pero en esas cosas mejor no meterse. Yo, a diferencia de ustedes, corro el riesgo de encapsularme, porque trabajo en la iglesia, estoy casi gran parte del tiempo dedicado a la actividad de la iglesia y me cuesta tener un cable a tierra. Y con mi esposa en algún momento conversamos esto y creí que esto podía ser un buen cable a tierra. Y de que ha sido un cable, casi me he electrocutado varias veces. Pero así como he tenido problemas con muchos vecinos, hay vecinos que me están haciendo preguntas.
no digo que sea un vecino ejemplar. Mi señora me tiene que cuidar de no responder cuando llegan esos WhatsApp complicados. Estoy con el dedo así y Carmen y mi hija me detienen porque obviamente mi llamado es a llevar paz, ser pacificador y expresar a Jesucristo en ese ambiente. Y saben ustedes que lo he visto en algunos vecinos que ven algo distinto y hacen preguntas. De hecho, le compartí a unos amigos tiempo atrás, hace algunos meses atrás, estuvo bien complicado anímicamente. Y uno de mis vecinos, que es psicólogo, me dice: Jorge, acuérdate que yo soy psicólogo, te puedo ayudar también. Lo agradecí mucho. Pero me dijo: pero Jorge, también te recuerdo, tú eres una persona que trabaja en algo trascendente. Tú eres una persona que cree en Dios, de manera que tú tienes un recurso por sobre los que tenemos los demás. ¿Se dan cuenta? La gente ve lo que tú estás haciendo. Y que ojalá tu vida genere buenas preguntas. Queridas hermanas, queridos hermanos, que como iglesia Encuentro con Cristo seamos un organismo que inspira a todos los creyentes a vivir vidas que generan preguntas. Es mi deseo que tú y yo experimentemos como miembros de Encuentro con Cristo el privilegio e incluso las dificultades, pues Jesús nos dijo que esto no iba a ser gratis, que iba a ser difícil, que iba a tener atmósfera de cruz, pero vayamos, involucrémonos en el mundo, con cordialidad, con sabiduría, de manera que nuestras vidas sean visibles y generen preguntas, y también que nuestros evangelistas dotados puedan expresarse, de manera que nuestra iglesia pueda ser, en estos 39 años, que los 40 años nos pillen honrando a Jesucristo como una iglesia ferviente, que honra a Jesucristo, pero que lo proclama en distintas dimensiones. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser parte de tu iglesia. Gracias por el llamado y el privilegio que nos das de ser copartícipes de la misión. Y te pedimos que tu Espíritu y que como comunidad nos inspiremos mutuamente para ser una iglesia compuesta por personas, por hombres y mujeres que generan preguntas, que provocan preguntas en la sociedad en donde nos toca estar. Permítenos remover nuestra sociedad con el poder de tu Evangelio, que Jesucristo sea proclamado, que más personas puedan conocerte, puedan conocer el encuentro contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.